¿Cómo están? En este video voy a intentar contarles algunas ideas en torno al tema migraciones y escuela. Hemos seleccionado un autor para ofrecerles, que es David Martínez. Es un chileno que lo que nos propone es un estado del arte, es decir, él ha estado recogiendo todas aquellas investigaciones, todo lo que se ha escrito con relación a las migraciones y hace un estudio comparativo entre Argentina, Chile y España. Nosotros solamente vamos a tomar 9 páginas que hacen referencia al sistema educativo y migraciones en Argentina. Y les vamos a dejar entonces algunas ideas que él nos plantea con la intención de que ustedes queden con la motivación de luego seguir indagando respecto a este tema, si es que les interesa, si es que están haciendo prácticas con migrantes o porque el tema les interesa de manera particular. David Martínez lo que hace en la primera parte de este apartado es contarnos que el Estado-nación en Argentina, desde su fundación como Estado moderno, tuvo en su constitución un lugar especial para los migrantes, pero no para todos y todas las migraciones, sino que va a haber una diferencia sustancial entre las migraciones de ultramar, que son las europeas fundamentalmente, con las migraciones americanas, que son sobre todo las de los países limítrofes. Entonces él plantea como un trato desigual en esos dos tipos de migraciones, ya que en las migraciones de ultramar o europeas lo que se hace es subvencionar pasajes, asegurar alojamientos a los recién llegados. Nos estamos remontando al siglo XIX, ¿no? Y en el caso de los países limítrofes, el trato es totalmente diferente, ya que lo que se hace es, se intentan restringir y reprimir esa entrada. Algo que claramente sucede hoy, ¿no? Se vuelve a reeditar. Bueno, estas políticas, va a decir él, de tratos diferenciados, responden a matrices de tipo sociocultural, y se observa la complementariedad entre el relato épico de la migración europea y las visiones negativas sobre las migraciones latinoamericanas. Esto también da cuenta de la mirada, la concepción y la visión que se tenía del sujeto europeo allá por 1853 y con la Constitución de la Nación Argentina y en adelante, donde el europeo es visto como el civilizado y el nativo como barbarie, el gaucho, el indígena. Y justamente se propició la migración de ultramar porque se entendía que ese sujeto europeo iba a venir a Argentina y iba a poder fraguarse, dice Alberdi, en uno de sus libros con el hombre nativo, y iban a poder fraguar en un hombre nuevo. Y esto implica, un hombre civilizado. Estoy hablando en los términos que hablaba Alberdi, ¿no? Bien, entonces eso que es fundacional nos marca a fuego y se reedita cada vez. Y eso marca las prácticas en las instituciones. Luego de algunos números respecto a las migraciones en Argentina y, por ejemplo, para el censo 2010, de una población total de más de 40 millones de personas, la población migrante es de 1.800.000 y lo que equivale a un 4,5% del total de la población. Y de ese 4,5, el 1,4 son personas migrantes de países no limítrofes y el 3,1 personas migrantes de países limítrofes. Sumado a esto, va a plantear que el 80% de la migración latinoamericana en Argentina está en la edad económicamente activa, por lo tanto se infiere que hay un proyecto económico detrás de esa migración. Y lo otro que aparece también en las investigaciones es la feminización de la migración
donde un alto porcentaje de migrantes son mujeres. Entonces, combinando la feminización de la migración más la cuestión de tipo económica, subyace en gran parte de los proyectos migratorios de las personas de países latinoamericanos hacia Argentina, y son fenómenos que explican la presencia de niños y niñas, y esto tensiona el sistema escolar a partir de, digamos, de su pura presencia en las escuelas, y además en función de las lógicas de discriminación y racismo que se da al interior de los establecimientos. Después de esta introducción, el autor nos va a plantear una serie de elementos socioculturales a tener en cuenta en esta relación migración y sistema escolar en Argentina. Y nos va a contar que en la elección y acceso a la escuela, ya pasamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, no hay exclusión. La exclusión en realidad va a plantear que se produce o las dificultades se van a originar al interior de los establecimientos y en las prácticas y en las dinámicas que se dan institucionales, que van a ser prácticas de discriminación, de estigmatización y de racismo. Con relación al racismo y a la discriminación, bueno, ya mencionamos los mandatos fundacionales en el Estado argentino y esto de cómo considerar al europeo y de cómo considerar al americano y sobre todo de los países limítrofes. Y allí va a plantear una diferencia muy interesante que si ustedes lo piensan en sus experiencias y en sus cotidianidades lo van a poder quizás constatar, y es que no es lo mismo cuando hablamos de un niño chileno o brasilero o uruguayo que cuando hablamos de un niño o una niña adolescente paraguayo, boliviano o peruano. Y yo agregaría venezolano, aunque no lo dice el autor, pero bueno, ha habido una fuerte corriente migratoria en estos últimos años de Venezuela, me animaría a agregarlo. No es lo mismo cómo se alteriza y cómo se estigmatiza a paraguayos, bolivianos y peruanos que a las otras nacionalidades que planteábamos recién. Se construyen en este mismo sentido una serie de atributos negativos sobre los niños migrantes y sobre sus familias, que supone un proceso de racialización, alterización, donde la diferencia se clasifica y se evalúa de forma negativa y etnocéntrica a partir de atribuir comportamientos, actitudes, valores a determinados rasgos fenotípicos, es decir, tener determinado color de piel o determinados rasgos en la cara, ojos rasgados, achinados y demás. A ese tipo de rasgos fenotípicos se le suele atribuir características particulares. Y bueno, y todo lo que viene como consecuencia de eso, que es cómo se nombra, cómo se nomina, ¿no? Que está tan naturalizado en nuestra sociedad, o ha estado tan naturalizado en nuestra sociedad hablar del negrito, de la negrita, y cómo, bueno, en estos últimos años y a partir de las nuevas legislaciones y de los nuevos derechos incorporados y reconocidos en nuestra Constitución, se intenta desnaturalizar esto y visibilizar que nominar así es un acto de racialización y de estigmatización. Bueno, y va a seguir diciendo que dentro de los estereotipos asociados a las distintas nacionalidades, en el caso de las personas originarias de Bolivia, por ejemplo, se indica que se asocia la falta de oralidad y carencia de normas culturales básicas, mientras que a las personas paraguayas suele vinculársela con la violencia, la promiscuidad, y me animaría a agregar en el caso de venezolanas y venezolanos la característica de la delincuencia. Este verano estuve en Chile unos días y fue muy impactante para mí escuchar cuando se veía un venezolano, el chileno, la chilena decían, inmediatamente lo asociaban con la delincuencia y que venían al país a delinquir. Entonces, bueno,
Estas estigmatizaciones están muy fuertes con algún tipo de nacionalidades, no con todas las nacionalidades latinoamericanas, sobre todo en estas que decíamos recién, y bueno, y se asocian con este tipo de características. Asociaciones que se vuelven luego de un tiempo y que se instalan, se vuelven mecánicas, ¿no? El silencio de los bolivianos, por ejemplo, no es percibido por docentes como una práctica para responder a un campo social signado por la desigualdad, que los desfavorece, sino que solo dicen carecen de oralidad o no saben o tienen ignorancia respecto a algunos temas. No lo visualizan como una manera de posicionarse frente a un trato desigual, posicionarse de niños y niñas provenientes de Bolivia. La relación, otro elemento que plantea el autor es la relación al interior de los establecimientos, al interior de las escuelas. Y dice que el sistema escolar incorpora lógicas integracionistas y asimilacionistas que en el caso de este país se denominan como argentinización. La argentinidad al palo, ¿no? Decía alguno de nuestros cantautores, compositores y cantantes más reconocidos de las últimas décadas. Esto significa la argentinización o argentinidad, una adquisición de hábitos en el sentido de Bourdieu asociado a lo europeo. Esta matriz ha contribuido a la configuración de un imaginario donde lo argentino se asocia a lo blanco y a lo europeo, lo que evidentemente silencia y opaca la existencia de diversos grupos como los indígenas y los migrantes de otros países de Sudamérica. Las instituciones buscan incluir la diversidad a través de actos escolares, como el Día de la Tradición, el Día de la Raza o el reconocimiento de determinadas colectividades, de aquellas que son mayoritarias en la escuela, y entonces, bueno, hacen danzas tradicionales, platos típicos, disfraces y demás. Sin embargo, la intervención o participación de grupos étnicos minoritarios en estos hechos, entre comillas, multiculturales, dice el autor que vienen a reafirmar o reforzar la diferencia ya construida por los locales. Es decir, que este tipo de prácticas, lejos de incluir, lo que hacen es marcar con mayor fuerza las diferencias. No existe entonces una incorporación de la diversidad a nivel curricular. Es por ello que no existe una educación sensible a las pertenencias culturales de alumnos y alumnas. Es decir que otra cuestión que aparece en las investigaciones de los últimos 20 años es que no hay adaptaciones curriculares o no hay incorporaciones en la currícula de reconocimiento a estas diversidades. Y otra práctica que se observa al interior de los establecimientos escolares es bajar de nivel a los niños y niñas migrantes. Es decir, que si llega un niño que en Bolivia estaba en tercer grado, lo bajamos a segundo. Si llega a segundo año del secundario, lo bajamos a primero. Esta es una práctica bastante institucionalizada y el autor también dice que estas prácticas se dan, por ejemplo, en España en relación a niños y niñas argentinas. Bueno, y finalmente la última relación o elemento que nos trae el autor es la relación familia-escuela y dice que es la pertenencia familiar, específicamente el origen nacional de la familia, lo que en buena medida determina el proceso de etiquetamiento y alterización de niños y niñas. El lugar de nacimiento entonces no define necesariamente el origen atribuido socialmente a las personas. Es por eso que niños y niñas migrantes se encuentran en una suerte de estado liminal donde no son ni originarios de otro país ni son originarios del país donde nacieron. Es decir, una niña nacida en Argentina, de madre y padre de Bolivia, de nacionalidad boliviana, entonces suele no ser considerada como argentina, sino como boliviana, y en Bolivia no es boliviana, sino que es argentina. Esto es bastante fuerte, ¿no? Y verlo
tan naturalizado en las prácticas y sobre todo en las prácticas escolares. Bueno, hasta aquí entonces lo que les quería plantear en relación a migraciones y escuela y sistema educativo. Es interesante estos elementos que nos da el autor para pensar en clave de intervención, cuántas acciones podemos llevar adelante desde la intervención profesional que intenten justamente desnaturalizar estas prácticas que en el sistema educativo están realizadas con tanta naturalidad, tanta naturalización y reforzadas además, ¿no? Y reforzadas. Bueno, a quien le interese este tema, hay muchas otras autoras y autores que lo trabajan. De hecho, este autor plantea, como lo que plantea justamente es un estado del arte, ustedes van a ver que a lo largo del texto va a ir citando autoras y autores, y ustedes pueden buscar en esos trabajos más información y más profundizar, digamos, en esta temática de acuerdo a lo que cada uno de ellos y ellas trabajan. Bueno, espero que les haya servido y que no me haya extendido mucho. Les mando un abrazo.